reunido hoy con tres personas que nos van a acompañar, que son auténticos expertos, no solamente en el Valle de los Caídos, sino también en su simbología, lo que significa, su historia. Tenemos a don Juan de Ábalos, hijo del famoso escultor que realizó esa maravilla que es la Piedad, que preside la entrada del Valle de los Caídos. Tenemos a nuestro querido Pablo Linares, que muchos de vosotros ya lo conocéis, y vamos a tener también al doctor historiador y ensayista también, don Alberto Bárcena. Bien, el motivo que nos trae hoy aquí, precisamente, es un homenaje a algo tan especial como es la Cruz del Valle de los Caídos. La asociación ACAE es una asociación que la creamos con un fin muy concreto, y el fin tan concreto era elevar los valores del cristianismo a través de la sociedad civil y dar a conocer en la medida que nos fuera posible también la doctrina social de la Iglesia sin ninguna clase de complejo. Esta mesa redonda que vamos a tener hoy, que espero que sea de vuestro agrado, la debería haber presentado a nuestro querido Carlos Zarco, que es una persona que conoce maravillosamente el Valle de los Caídos, porque lo ha vivido desde niño, a nivel personal y a nivel familiar, pero no ha podido, lamentablemente, porque se encuentra indispuesto debido al famoso COVID, que nos ha dado 2 años de verdadero sufrimiento. Deseamos que Carlos y su familia rápidamente mejoren y puedan estar con nosotros en la próxima charla, tertulia, y que no me deje a mí este tipo de actos, ¿no? Dicho esto, vamos a empezar el acto como somos en ACAE. Y en ACAE, que vamos a hacer un homenaje a la cruz, vamos a empezar dándole gracias a Dios y vamos a hacer la señal de la cruz a aquellos que tenemos. Por la señal de la cruz de nuestros amigos, de nuestro Padre, de nuestro Espíritu Santo. Gracias a Dios, en nuestra asociación somos pocos pero buenos. Es decir, que nos acomplejamos de muy pocas cosas y esta es una de las que no nos vamos a acomplejar nunca. Tenemos a nuestro lado, en primer lugar, que voy a presentar a las personas que van a formar parte de esta tertulia, que son por orden alfabético y bueno, también lo voy a decir por encanto personal, porque Pablo Linares va a ser el último por orden alfabético, pero por encanto personal hay una pelea grande entre los tres, ¿no? Porque son tres personas absolutamente encantadoras. Don Juan de Ábalos, hijo, muchos de vosotros lo conocéis, es un extraordinario arquitecto. Toda su trayectoria profesional ha sido, de alguna manera, una intersección entre el arte y la arquitectura. Eso que en una tesis doctoral, que un compañero mío, que a mí también lo fue de tesis, ¿no? Definió como un híbrido entre lo óntico y lo ontológico, entre el ser y la arquitectura, ¿no? Y estos arquitectos que quieren que los edificios hablen por sí mismos. Igual que las casas te cuentan historias, y te cuentan lo que ha ocurrido en ellas, la vida que han tenido, las personas por las que han pasado, todo. Yo creo que las casas te hablan, ¿no? Y sí que es cierto que cuando estás con personas de sensibilidad, como nuestro querido Juan, ¿no? Pues eso se muestra a través de la creación de belleza que saben hacer los que llevan el artista dentro. Don Juan, podríamos estar hablando de su obra durante horas, ¿no? Porque es una persona que ha estado 60 años al servicio de su profesión y al servicio de la creación, ¿no? Ahora me estaba comentando que también ha sido incluso deportista olímpico, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es un lujo tenerle con nosotros. Es presidente también de la Fundación Juan de Ábalos, y tiene toda la obra en sus manos, ¿no? Ahora, por orden, no está todavía, pero estará en unos minutos, porque además es una persona de enorme puntualidad, salvo cuando viene acá, que es don Alberto Bárcena, que es historiador, es ensayista, ha sido profesor del CEU, se acaba de jubilar, ha
allí daba clases de historia y doctrina social de la Iglesia, y ha escrito libros tan interesantes que yo quiero capturarlo porque hay un tema que no se toca nunca y a mí me interesaría mucho que abrir las puertas de acá para que hable de él, que se llama Iglesia y Masonería, las dos ciudades. Es el guiño que le hace también a San Agustín, ¿no? por esas dos ciudades, ¿no? Bueno, los que hemos leído a San Agustín nos gusta, ¿no? Pues da tanto para desarrollar. Iglesia y masonería es un tema que a mí me parece apasionante, que poca gente se atreve a tocar ese tema, ¿no? Y por lo que vemos, Alberto Bárcena no solamente lo ha tocado, sino que además ha escrito sobre ello y me gustaría que la próxima conferencia, si nos deja, y se presta a ello, sea sobre precisamente su libro, ¿no? También ha escrito obras como La pérdida de España de Roma a Alfonso XIII y luego lo ha continuado con La pérdida de España a partir de la Segunda República. Creo que ha salido cortar en el momento exacto, porque sí que es cierto que ahí se produce un decalaje importantísimo y bueno, la Segunda República, después tuvimos evidentemente la Guerra Civil, posteriormente la Segunda Guerra Mundial y claro, son tres hitos que efectivamente han marcado digamos, la transformación de los movimientos sociales o de la dinámica social en el mundo contemporáneo. Y también es un experto en doctrina social de la Iglesia y un magnífico conocedor del Valle de los Caídos, entre otras cosas, porque su tesis doctoral versaba sobre aquello. Y aquí nuestro querido gran amigo, don Pablo Linares, que lo tenemos aquí, en una fase de rejuvenecimiento pleno, ¿no? Ha dejado de fumar y a pesar de eso no tiene el buen humor de venir aquí, ¿no? Es nieto de un trabajador que estuvo en la construcción del Valle de los Caídos. Lleva 4 décadas, si no me equivoco, investigando el Valle de los Caídos y tiene, yo creo que el mayor archivo documental que existe sobre el Valle de los Caídos. Custodia, porque la cultura es de todos y espero que además lo custodie durante mucho tiempo, porque en manos de quienes todos nos podemos imaginar sería una tragedia que desapareciera, ¿no? Él también en el año 2010 fundó la Asociación Defensa del Valle de los Caídos, que no es un trabajo grato porque es como por defender esos valores, como lo hacemos desde acá, ¿no? Vas a recibir bofetadas, pero muchas bofetadas y pocos gestos de agradecimiento, pero lo ha hecho con la dignidad del hombre de bien que es. Y autor también, ensayista, que es un ensayo importante que se llama El Valle de los Caídos, crónica de una persecución salvaje, que yo creo que es una historia todavía interminada y que, por desgracia, y espero que termine. Hechas las presentaciones, y todavía en ausencia de nuestro querido don Alberto, pues me permito, con vuestro permiso, pues agradeceros nuevamente la presencia. Lamentablemente estaban invitados, por supuesto, todos los concejales de este ilustre ayuntamiento, pero el tema de la cruz no es un tema fundamental, a pesar de que de la simbología que tiene, no solamente para España, sino para Europa y para el mundo, y sobre todo porque no solamente se trata de poner farolas en esta vida, sino de levantar almas, que al final es lo verdaderamente importante, ¿no? Pero bueno, cada persona sabrá lo que hace y bueno, la política es así, y los que estamos en nuestro juego, pues perfecto. Dicho esto, sí me gustaría empezar por preguntarle la pregunta del millón, el récord Guinness a la cruz más grande de la cristiandad al Valle de los Caídos, y todos de espaldas, ¿no? y con la cabeza bajo el pupitre, ¿no? Como los alumnos, ¿no? En los colegios cuando no se sabe la lección. Querido Pablo, tú eres el que has vivido, has trabajado, conoces y además tienes aquí el título de Guinness, que se lo puedes exhibir, ¿no? A nuestros queridos asistentes para que lo vean, ¿no? Y nos hables un poco de cómo ha llegado esto hasta tus manos. Perfecto, muchas gracias.
sobre todo por dejarme en cuestión de encanto el último en la presentación. No, os he dicho que estabais en igualdad. Como no tienes una buena excusa, te voy a evitar que ponga muchas malas. Bueno, dicho esto, muchas gracias a todos por venir. Como ha dicho Enrique, Alberto Bárcena, que es una persona extraordinariamente respetuosa con la puntualidad, le ha tenido que ocurrir algo, le ha dicho que estaba ya entrando, estaba ya llegando, con lo cual entiendo que en unos pocos minutos estará con nosotros. No hace falta un papel para saber que la Cruz del Valle de los Caídos es la cruz más grande del mundo, que es lo que dice este papel. No obstante, dado las condiciones de ataque que está sufriendo la cruz en estos momentos por parte de los de siempre, y cuando digo los de siempre son los gobiernos de un signo, que es algo que él ya planea levantar el monumento antes de que se acabe la guerra civil, y por eso recién terminada empieza a buscar el emplazamiento que había, digámoslo de alguna manera, entrevisto. Más o menos algo vio o algo intuyó, tenía que estar en esta zona y no se dedicó a otros muchos espacios geográficos. Vino aquí casi directo y reconoció el lugar. Estaba en Altar dentro de la finca de Cuelgamuros, cuando el guarda le dijo que será el nombre del lugar, dijo, será aquí. Pero se dio la vuelta y en ese momento vio el risco de la nava. O no, es ahí, como si yo hubiera estado, cosa que no había pasado. En definitiva, quiero decir que él tenía clarísimo el monumento que quería hacer, por qué lo quería hacer, y tengo para mí, aparte de que lo dejó entrever, que busca un lugar de protección para España, protección espiritual, también de reconciliación, por supuesto, pero piensa que la guerra civil y todo lo que había ocurrido en ella, como dice el padre Pulgar, era imposible olvidarlo y la justicia había que cumplirla. Otra cosa era el perdón cristiano y la asunción o la incorporación del bando derrotado a la sociedad en el mínimo plazo posible. En cuanto a la simbología del monumento, el Valle de los Caídos, por las vueltas que se le quiera dar, y se le han dado muchas, ¿no?, por parte de sus enemigos, especialmente, es eminentemente y nada más que un monumento religioso. Por una basílica que Juan XXIII, y esto creo que es subrayable, estamos hablando ya de un papa de la Iglesia que se ha llamado del diálogo, no de los de antes del concilio. Juan XXIII es quien eleva a la Iglesia al rango de basílica. Aparte de que tiene un documento cuya lectura recomiendo también, avalando el valle todo lo que significa el labor de España. Basílica, una de las mayores del mundo, aunque sea basílica menor, en rango, se entiende, la cruz más grande del mundo, como bien ha dicho Pablo ahora, ya es indiscutible que es así, y aparte de eso una fundación religiosa, la abadía, dudó entre varias órdenes, pero tuvo claro que tenía que haber una abadía, un centro de estudios sociales, porque uno de los componentes más importantes del monumento precisamente era aplicar esa doctrina social de la Iglesia a la realidad de España, de manera que se evitaran injusticias como las que habían hecho posible el estallido de la guerra, o por lo menos la habían alimentado. Y ese centro tuvo un papel muy importante y destacado durante años hasta que en la transición, claro, se lo cargaron. Ya empezó el gobierno de Carlos Sotelo y Felipe González le dio la puntilla. Y a partir de ahí ya, sin financiación, el centro languideció, que nunca ha sido clausurado, ahí está, pero durante años hizo una labor importante. ¿De qué se trataba? Está en el decreto fundacional, de recopilar y dar a conocer la doctrina de los papas en materia social. Así que, por donde lo queramos coger, es un monumento religioso con una proyección religiosa por encima de todo. El hecho de que estén enterrados aquí los caídos de ambos bandos, que no ocurre en ningún sitio del mundo, y si no, que alguien me lo diga, ¿dónde están juntos? Porque claro, una cosa es un cementerio nacional, como puede ser Arlington, o otros que hay en Europa, donde están los caídos de la nación. Pero en una guerra civil que estén enterrados juntos, unos y otros, no conozco. Aparte de que también hay que decir que esto a él, al jefe del Estado, le trajo problemas porque no todo el régimen era comprensivo en este sentido, y lo dice él mismo en conversaciones con su primo, no se había visto con buenos ojos que unos y otros que habían matado y las víctimas, porque ojo, que aquí en el Valle, aparte de los que caen en combate, hay una buena cantidad de mártires.
y mucha gente entendía que no tenía que estar juntos. Sin embargo, él no hizo caso de eso y en el decreto del 57, donde crea la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, dice claramente que este tiene que ser el monumento. Habla de los lustros transcurridos desde el final de la guerra que han sido de convivencia entre españoles ejemplar, y que este tiene que ser el monumento a todos los que cayeron en ella, bajo los brazos pacificadores de la cruz. Así que si hablamos además de los muertos, porque esto se ha manipulado hasta límites nauseabundos, el tema de los caídos, no los utilizó en beneficio propio. Ese mito viene de Indalecio Prieto, que ya entonces habló de Huelgamuros Hilton, con mucho sarcasmo, publicó un artículo donde dice que ahora que ha construido el monumento, tiene que empezar a arrancar muertos de donde sea para ir llenando el hotel. No necesitaba Franco para nada llenar un cementerio de nadie. O sea, es un acto de homenaje y reconciliación. Y Pablo, que conoce el edificio o el conjunto como muy pocas personas, puede explicar perfectamente cómo las figuras que están esperando el juicio final son representaciones de los ejércitos de ambos bandos. Y por otro lado, si quería honrar a los suyos, al bando nacional, no necesitaba en absoluto traer a los otros. Eso se ha querido presentar como un acto de maldad, de vejación del enemigo derrotado, enterrándolos ahí. Pero por si acaso, los entierra en las mismas condiciones, en sagrado, en las mismas capillas marianas o detrás de las capillas marianas, en un lugar idéntico al que ocupan los otros. Dígame alguien dónde está la maldad de la intención. En su día, hay que decir que luego la manipulación ha sido de un calado importantísimo, como pocas veces en la historia. En su día se entendió perfectamente la intención de Franco, porque yo recojo aquí algo que me sorprendió en su momento, que es la noticia dada por el New York Times, que no vamos a decir que fuera un periódico afín, donde el titular del día, cuando se inaugura el monumento, es: Franco ofrece el ramo de olivo de la paz al bando perdedor de la guerra, aquí, en el Valle. Y, por cierto, le proclaman el hombre del día, la prensa norteamericana, por ese gesto. No solo en España, fuera, y en un país que no siempre nos miró con simpatía, ni mucho menos, y tardó en reconocernos, mientras estuvo el hermano Truman, claro que estaba condicionado por su sectarismo masónico, ¿no? Con los Estados Unidos no pudo haber arreglos, luego ya la cosa cambió, pero por una cuestión geoestratégica, los Estados Unidos les convenía normalmente en un contexto de Guerra Fría acercarse a Franco, independientemente de que reconocen que ha jugado un papel en el contexto europeo muy positivo para ellos y para las democracias. En fin, llega la paz. Pero cuando en Estados Unidos dicen esto, ya hablan del ramo de olivo, que no, aquí no se hizo, no se habló de esto, fue allí. Es porque verdaderamente era esa la intención. O sea que esto es un monumento a la reconciliación, un homenaje a los que murieron en el combate, un recordatorio de que esto no tiene que volver a ocurrir, y por eso tiene que ser un monumento llamativo, en un lugar estratégico, en el centro de la península, a poder ser, donde él quiere, por otro lado, cumplir un poco el mismo proyecto que Felipe II cuando levanta aquí el Escorial, el monasterio, que es un lugar de protección. Felipe II lo blindó de reliquias, era muy devoto de ellas, y no están solo en el relicario, en los muros del monasterio, donde menos te lo esperas hay una reliquia de las que él trajo. Bueno, pues esto vuelve a ser una edición del siglo XX, 400 años más tarde, de la gran obra de Felipe II, un monumento de protección espiritual. Porque partimos de la base, y yo comparto esa visión, de que el combate que sostiene España desde hace mucho tiempo es un combate espiritual, y no es España sola. Si le quitamos ese contexto sobrenatural, no se entendería nada de lo que ha ocurrido en Europa en los últimos 200 años y muy concretamente en el siglo XX, si queremos concretarlo. Pues si el combate es espiritual, habrá que combatir con armas espirituales. La mayor cruz, una basílica, donde lo dice en el decreto fundacional, el culto se mantenga con esplendor, de ahí la escolanía que ayuda a ese esplendor y que ahí sigue funcionando, y que se rezara por los caídos
de los dos bandos y por España todos los días. O sea, que aquí al lado lo que tenemos, si quieren suprimir, es un lugar de protección para cualquiera que tenga fe, aunque sea endeble, que nos está protegiendo, y yo creo que lo ha hecho en más de una ocasión, de males mayores, después de uno tan grande como fue la guerra civil en todos los sentidos. No se le puede sacar punta, hay que tener muy mala intención o haber recibido una formación muy sesgada para querer ver en esto un acto de soberbia, egocentrismo por parte de Franco y de venganza, que se ha llegado a hablar contra el bando derrotado. Es que aquí se ha llegado a hablar de que se mataba a los presos. A mí me ha preguntado gente buena, de la universidad, en voz baja, un día una profesora, irreprochable en todo, y no digamos en su fe, me preguntaba que si era verdad que aquí en los cimientos estaban los cadáveres de miles de asesinados. Pero vamos a ver, la ignorancia es osada, porque si esto se hubiera cimentado sobre esqueletos, ¿dónde estaría el edificio ahora mismo? Bueno, pues lo que se corrió en un momento dado, hace unos 20 años, es que aquí, cuando ya habían sido convenientemente explotados, torturados y sangrados, se les asesinaba y pasaban a la cimentación. Claro, cuando yo empezó la investigación, a principios del milenio, año 2005, lo que me encuentro de manera providencial son las 69 cajas del archivo del Palacio Real, donde está contenida toda la obra, toda la documentación que se generó entonces. Bueno, como ni por esas hay quien puede creérselo, me han llegado a decir, y tampoco era gente dudosa, ¿no? Si no sería que ya entonces Franco había montado una oficina paralela para ir falsificando documentación que en su día pudiera revisarse si es que alguien se dedicaba a hacerlo. Lo último que se le ocurrió a Franco en los 50 y en los 40 es que alguien fuera a revisar el monumento en esa dirección, aparte de que lo hicieron con perfección insuperable. Porque claro, la mayor parte de esta documentación que yo he revisado es de una aridez insoportable. La relación de presos y libres que había en cada una de las contratas, mes a mes. Y no para demostrar que allá había más o menos presos o libres, sino porque lo tenían que presentar al jefe de abastos de Madrid por una cuestión de racionamiento. Todos los meses sabemos qué gente había aquí, qué número de personas. Por cierto, no se distingue nunca quiénes son libres y quiénes no. Hay que ir a la documentación de los destacamentos para ver quiénes lo son. Pero en lo que se presentaba al jefe de abastos no hay ninguna distinción. Está el número exacto por contrata de las personas que cada mes están aquí. Bueno, esto sería una pequeñísima introducción, ya que hemos empezado hablando de la cruz, de lo que significa el Valle de los Caídos, de qué nos quieren arrebatar, porque aparte de todo, esto es patrimonio inmaterial de todos los españoles, en el sentido de que el material es bien material, pero a todos nos pertenece. Esto, como decía el otro día Juan Manuel de Prada, pero hablando de la memoria democrática, es una amputación imperdonable. O sea, querer desvirtuar o destruir, aunque solo fuera parcialmente, el valle, querer quitarle su significado, es un verdadero atropello que solo cabe en mentes muy vengativas, muy sesgadas, muy deformadas y que ahora vienen a por todas como no habían venido desde la guerra, porque tenemos un gobierno frente populista que se inspira y vive en las fuentes de los del frente del año 36. Eso es lo que tenemos, el que no lo quiera ver es que no quiere. Bueno, muchísimas gracias por esa intervención absolutamente importante, por supuesto tan brillante como tú lo eres, y por supuesto la de Pablo también, que es tan brillante como Bernardo. Has tenido has dicho cosas que vamos a resumirlas, ¿no? Que sería complicado, ¿no? Pero has dicho cosas de la máxima importancia, el odio a la cruz. El odio a la cruz. Nosotros hemos empezado este acto que no esperar, compañeros, tenemos que aparcar en esperar es un infierno, o sea que entendíamos perfectamente cuál era la causa, y hemos comenzado pues, precisamente con la señal de la cruz en ACAE, porque como que somos una asociación sin complejos y nuestro objeto es transmitir esos valores que la cruz representa, es decir, y que es precisamente lo que nos ha traído a esta charla, ¿no? Tenemos aquí a don Juan de Ábalos, ya lo hemos presentado con anterioridad. Realmente nos
gustaría conocer algo que creo que tú nos vas a poder iluminar un poco sobre ello, ¿no? ¿Por qué la piedad? ¿Por qué escogió la piedad, Franco, esa piedad maravillosa que hizo tu padre al pie de la cruz? ¿Qué simbología hay en ello? ¿Y qué hay de espiritual? ¿Qué hay de espiritual? ¿Cuál es el motivo espiritual que le llevó a cristalizar la cruz más grande del mundo y la belleza de esa piedad que además se lo encarga a una persona republicana? No sé si tu padre era cristiano o no era cristiano, ya no lo Bueno, en primer lugar, agradeceros que soportéis en base a vuestro amor al Valle y a la Cruz, oír de nuevo muchas de las cosas que ya tenéis bastante metidas desde mi corazón. Yo el día 21 de junio, día de San Luis Gonzaga de 2006, mi padre en Mérida me echó sobre los hombros otra pequeña cruz que se ha ido haciendo más grande con el tiempo, que es nombrarme presidente ante el entonces alcalde Pedro Acedo de Mérida, presidente de la Fundación Juan de Ábalos. Esa fundación pues, lo que pretende, entre otras cosas, es reivindicar la obra de Juan de Ábalos. Y claro, para que reivindicar la persona de Juan de Ábalos como cristiano. Se reivindica mucho de que tuviera el carnet del Partido Socialista. Y todo el mundo habla, bueno, es que Ábalos era republicano y socialista. Bueno, Ábalos era católico desde niño. Ábalos, sus primeros dibujos, como era con 10, 9, 10, 11 años, hacía unos dibujos increíbles de escenas de la pasión, de escenas del Evangelio, a tal punto que el párroco de Santa María le decía a mi abuela entonces, bueno, este niño tiene alucinaciones. Entonces, aquellas alucinaciones, aquellos dibujos lastimados, que no los hemos recuperado. Pero, en fin, yo he tenido la fortuna de tener un padre que le gustaba el diálogo con la gente, que es lo que es hacer escultura abierta a la comprensión de todo el mundo sin necesidad de un libro de instrucciones. Entonces, yo os podría decir que he tenido la fortuna también de asistir a las comidas de mi casa cuando mi padre llegaba, de la obra, cuando mi padre llegaba del parco. Entonces, mis testimonios es la verdad, la pura verdad, es lo que llegaba. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido con Franco? Porque mi madre no era muy franquista, que digamos, todo lo contrario. Mi padre sufrió una persecución importante en Mérida a la llegada de las tropas nacionales y gracias a un gran médico estratégico de Badajoz consiguió salvarse cuando ya lo tenían preparado para fusilarlo, porque se incorporó al Ejército Nacional y esos días que pasó mi madre esperando a ver qué ocurría por fin con la vida de mi padre, pues no nos perdonó, yo digamos que hasta Zapatero. Hasta Zapatero ya fue otra cosa, ¿no? Entonces, con esos 16, 17 años, cuando llegaba mi padre le preguntaba, ¿qué tal? Puedo asegurar que mi padre siempre lo que nos contaba es que y discutía con mi madre que la precisión de lo que le había dicho Franco es que ese era el momento de la reconciliación. La primera entrevista que tuvo con él le dieron un cuarto de hora. Una vez que fue seleccionado por esas propiedades que hizo en los dormitorios de la reina, del Palacio de la Reina Isabel, que fue lo que porque no tenía un estudio con capacidad para hacer aquello. Entonces, cuando fue seleccionado, pues inmediatamente le llamaron para darle consignas. Lógicamente, el escultor que iba a recibir las consignas de su excelencia. ¿Cuáles fueron las consignas? Pues lo que contó fue que dijeron que no tenían ninguna
representación belicista dentro del Valle de los Caídos, que aquello era un monumento a la reconciliación. Mi padre puso, cuando defendió delante de mi madre y delante mío, que Franco le había dicho que había que hacer un monumento a la reconciliación. Mi padre empezó, después de esta guerra, pero no, yo, esto está clarísimo. Sí que tiene que ser un momento fundamentalmente religioso y que tiene que ser un momento de la reconciliación. Así ocurrió, esto ya lo estás escrito, me parece que cuando hubo un momento en que se decidió decorar el interior de la basílica. Para el sitio en este momento están los tapices. La ocurrencia era hacer unos enormes relieves con el tema de la guerra civil. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que yo me acuerdo en este momento en alguna fotografía que hay del estudio entonces donde está en primer término la Piedad, detrás en unas paredes enormes que tenían el tamaño aproximadamente de lo que son ahora los tapices, mi padre con unas escaleras y unos andamios haciendo unos enormes dibujos que lástimamente se han perdido, representando no batallas, sino héroes y haciendo un poco mitología de lo ocurrido. ¿Qué ocurrió? Pues cuando Franco entró a visitar aquella exposición de dibujos en la basílica, nada más entrar en el primero de los dibujos había una representación de soldados de un bando matando a soldados de otro y los regretan. Se dio la vuelta y dijo, aquí tapices. Y se acabó. Es decir, bueno, pues una demostración palpable de la pretensión de Franco de que el monumento realmente era un monumento para la reconciliación. En cuanto al trabajo de mi padre para la Piedad o para los evangelistas, su batalla tremenda era que cómo podía él competir con las enormes esculturas abstractas que eran las piedras del valle. Que tenía ¿cómo yo voy a hacer una escultura que no se la coma el paisaje? Era su mayor preocupación. Y además, el arquitecto quería que la figuración, que esas esculturas fueran muy toscas, pero de tal forma que se deshacía un poco con los sillares la forma de la escultura. Ahí fue una batalla bastante importante que gracias a Dios ganó mi padre y que fue San Lucas el que estuvo en medio de la batalla. Cuando digo que estuvo en medio era porque fue la primera de los evangelistas que se montó. Entonces, al ser el primero de los evangelistas, se intentó que fuera como quería Diego Méndez, y al final mi padre puso a base de utilizar unos sillares pequeños, de unos 70, 80 centímetros de un máximo. ¿Qué pasa? Pues que simplemente la descomposición de la figura en sillares tan pequeños, pues le quitaba, digamos, importancia y gracia al conjunto total. Y a partir de ahí, ya los sillares que se utilizaron en las diferentes obras ya fueron tributando, pero ¿qué ocurría? Pues que el peso de esos sillares eran a lo mejor de una tonelada. Pensar cómo se trabajó en esas obras no con los medios auxiliares que hoy tenemos, sino con unas carpinterías de armar, donde el acceso de esas piedras era realmente importante. La Piedad, mi padre hizo cinco modelos para la Piedad. 5 modelos para la Piedad, y su idea en principio
Él venía de una época muy importante desde el punto de vista escultórico. Él había hecho un viaje a Italia conjuntamente con un gran pintor y amigo íntimo suyo. Yo para mí era como mi tío, Emilio Bonifacio. Y fueron a Italia. Y mi padre, el impacto de la escultura italiana, bueno, pues fue brutal, ¿eh? Fue muy duro. Entonces le hizo revisar un poco todos sus planteamientos y le sirvió, Miguel Ángel fundamentalmente le sirvió de inspiración para la obra que iba a hacer. Curiosamente, su otro amigo, su otro pintor, Bonifacio Lázaro, era un gran dibujante, un gran pintor, manejaba el color de una manera maravillosa, sufrió una metamorfosis contraria, es decir, se rindió. Es decir, yo no puedo superar esto. Todo lo contrario, mi padre dijo, voy a luchar contra la montaña, voy a luchar contra esto. Hay dos tipos de versiones sobre qué es más importante dentro de la obra de Ábalos. Dentro de la obra de Ábalos todo el mundo ahora llama la piedad. La piedad sufre un proceso de selección, al final se selecciona una pirámide triangular porque el arquitecto de alguna forma tiene concebido la entrada de la basílica como un frontón griego, entonces necesita una forma triangular para ocupar ese frontón. ¿Qué ocurre? Mi padre venía enfadadísimo. No puede ser 12 metros. Con 12 metros va a quedar allí en ese pedazo de frontón y va a cumplir la misión para la que está. Tiene que ser más grande, tiene que ser una cosa más grande y más movida, ¿no? Un poco de la sensación de ese frontón. Pero al final, pues, se hizo lo que dijo la arquitecto y se llegó a montar la piedra triangular. Bueno, hay rumores de que hubo también oposición porque al ser tan triangular recordaba a los símbolos masónicos y tal. Yo creo que todo eso es anécdota. Yo creo que la realidad es que resultó pequeña y que al fracasar la idea del arquitecto se impuso la idea de la piedad que tenía mi padre. Y la piedad que tenía mi padre pues era exactamente pues el es que hay una cosa muy importante aquí. El Cristo, los Cristos de mi padre, hay un momento en que evolucionan. Mi padre empieza haciendo de chaval, cuando estaba trabajando limpiando muebles en la calle Huerta, con unas rubias haciendo Cristos que medía a 60 centímetros. Bueno, pues mi padre de repente se le llama de Villagonzalo, de un pueblo de Extremadura, y le dicen que el Cristo que tenía en Villagonzalo está llorando. Yo me acuerdo la impresión en la familia, ¿qué pasa? No, que me dicen que Cristo está llorando. Bueno, entonces, inmediatamente hubo una investigación. Don Juan, usted este Cristo lo ha hecho con madera verde. No, de madera seca, madera verde. Esto, vamos a ver, es posible que sea condensaciones. Bueno, pues mi padre no se acercó a Cristo. Nunca fue a Villagonzalo. Lo único que ha dado un pregón en Villagonzalo en una Semana Santa he sido yo y me cercioró cómo las lágrimas del Cristo manchaban como una cruz de un blanco espectacular los pañuelos con los que se los secaba. A partir de ese momento los Cristos de Juan de Ábalos no tienen ni lanzadas, ni tienen ni los clavos perforando sus manos. No, están como si fueran a despertar, como si se acabaran de morir, como si no están un poco vivos. Ellos si ven el Cristo de Hacer que hay también en la Almudena de Ábalos son todos así. Entonces
esa, esa imagen de la Virgen mirando la cara de Cristo, tengo entre las cosas que tenemos la cara, el original, el tamaño exactamente igual que el del Valle, en nuestro depósito de las colecciones. Está como esperando casi que vuelva a resucitar, está esperando que resucite. Es el amor de la madre, solamente de la piedad que se seleccionó en el último momento, donde existe, le toma la mano, se modificó sobre el modelo original. ¿Por qué? Porque era muy difícil de resolver con la cantería el voladizo de la mano de la Virgen tomando la mano de Cristo. Y entonces aparecen ahí unos paños que son los que realmente soportan. Esa piedad no tiene prácticamente nada que ver con la intención que tiene mi padre con las otras 4 esculturas de la base y con las 4 esculturas de las virtudes. Es una pieza independiente. Las otras ¿qué hacen? Resuelven una cosa muy difícil, que para mí es lo más importante desde el punto de vista de concepción escultórica que tiene la obra de mi padre en el Valle, que es el tránsito de las enormes rocas de granito metamorfoseado de la base del cerro a la verticalidad de la cruz. Si veis las figuras que los evangelistas son unas figuras fuertes, potentes y tal, muy movidas, y las otras son ya mucho más verticales hasta llegar a la cruz. Yo pienso que bueno, estamos sufriendo, para que os hagáis idea, nosotros conseguimos la Fundación abrir un museo en Mérida, hicimos una gran exposición con el tiempo del Partido Popular, con el participé en la Asamblea de Extremadura, con Nevado como alcaldesa de Cáceres, hizo una exposición preciosa en el Palacio de la Isla, y se abrió el Museo de la Ciudad de Mérida. En ese momento está cerrado. Hay un patrimonio brutal de 30 y tantas obras allí depositadas que no disfruta el pueblo de Mérida, que yo sé perfectamente que adora esa figura, porque incluso se hizo una asociación transversal políticamente que solicitaba ese museo para la ciudad, y fue la que apoyó esta creación, que se concretó, como digo, en la época del Partido Popular con Pedro Acedo de alcalde. Yo tengo ya muchos años, muchos tacos encima, y estoy lamentablemente viendo que no sé si voy a poder acabar con la idea que tengo y que me dio mi padre, que es dejar su obra en el sitio que merece. Yo la he ofrecido íntegra a Extremadura. La he ofrecido íntegra a Extremadura. Lamentablemente, pues, don Guillermo Fernández Barra, pues no me derivó a una secretaria, a una, no, sé que era muy buena, pero no lo sé. Esto es realidad. Me he entrevistado como, me van a llamar machista, me van a llamar de todo, me he entrevistado con montones de concejalas de cultura o con directoras de cultura. No tenía ni puñetera idea de cultura, pero monas, absolutamente todas. Pues hay una conversación muy amable, muy tal, pero la obra sigue estando en los almacenes. ¿Dónde puede que tengamos alguna resonancia? En el extranjero, desde luego. Yo os puedo asegurar que si verdaderamente no recibe el trato que merece la obra, si se tiene que ir de España a donde la quieran, se irá. Pero parece que es posible que a lo mejor Madrid tiene un momento donde pudiera haber cierta receptividad por la zona. En cuanto a la cruz, sé las amenazas que tiene. Pero, ¿os acordáis del chinito de Tiananmen? No. El chinito de Tiananmen
como el chinito de Temané, que estaré delante de las excavadoras si alguna vez intenta devolverla. Espero que no sea así. Y espero que todos los que estemos aquí podamos seguir rezando y yendo a misa de 11 y buscando un rinconcito en la hospedería o y tal para meditar y para dar gracias a Dios por ese regalo inmenso que nos dejó Franco en nuestra Sierra Madrileña. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Pablo te ha dejado una pregunta en el aire, Alberto, y habla de, cuando mencionaba lo de las figuras que representan a ambos bandos, que eso no sé que yo no lo sabía, para mí es una novedad y tendré que fijarme. Cuéntanos un poco. Sí, pues todos conocemos, es evidente, la Basílica del Valle de los Caídos, que aquí quiero hacer un parón momentáneo para decir que está invitada toda parte de la corporación municipal. Hay un dato que muy poca gente sabe, que San Lorenzo del Escorial es la única localidad, ciudad de España, no capital de provincia, que tiene el honor de tener dos basílicas en su término municipal. Ya vais a lograr que sigan manteniendo muy bien una, pero que no se olviden de la otra. Dicho esto, en la Basílica del Valle, cuando atravesamos los 100 y pico metros que tiene la nave principal, hasta que subimos los 10 escalones que llevan hasta el comienzo del crucero, hay 8 esculturas. 4 a un lado, 4 a otra, cada una de ellas es gemela de la que tiene enfrente, que son obras del único escultor que queda vivo de la construcción del valle, que es Luis Antonio Sanguino, y es el único escultor que queda vivo porque las hizo con 18 años, es decir, era un crío cuando las hizo. Simbolizan las 4 de un lado a los 3 ejércitos, tierra, mar y aire, y la cuarta son las milicias, es decir, el pueblo llano, como cualquiera de nosotros, que también le toca morir en una guerra fratricida como fue la Guerra Civil Española. Cada una de ellas, repito, es gemela de la que tiene enfrente. La que simboliza el ejército de tierra, y esto es un dato también poco conocido, pero que merece la pena que se divulgue, la que representa el ejército de tierra tiene como alegoría, como símbolo, una espada hacia abajo. Todas las espadas que están representadas en el Valle de los Caídos están hacia abajo formando una cruz. Ninguna está en posición de ataque, ni queriendo hacer daño al contendiente, al contrario, que tiene enfrente. Tu padre tuvo oportunidad también en un extraordinario arcángel San Miguel que hay en uno de los ángulos del crucero. Habrá quienes me digan, y tendrán razón, oiga, es que en los tapices del Apocalipsis hay escenas bélicas y hay gente que se está matando. Franco tenía mano, pero hasta un punto. No tenía oportunidad de decidir lo que se hacía con una obra de arte que tenía 400 años cuando se inicia el Valle de los Caídos. Pues esas esculturas, lo que están, las de Luis Antonio Sanguino, lo que están haciendo, repito, representan los 3 ejércitos y las milicias, están mirándose a los de enfrente sin especificar que estos sean los de izquierda, esto lo de la derecha, o viceversa, para perder el mito de una vez, allí somos todos iguales, están mirando, esperando pacientemente su momento de pasar ante el juicio final que está representado en ese extraordinario mosaico de otro grandísimo artista como fue Santiago Padrós. Por cierto, la obra de Santiago Padrós se estudia en las academias de bellas artes del mundo entero, excepto en las españolas. Quizá el horrible delito, y lo de delito por supuesto lo entre comillas es la obra más representativa está en la cúpula una de las cúpulas más grandes uno de los mosaicos es el siguiente, fíjense, uno de los mosaicos, el mosaico más grande del mundo en cúpula. Y por tanto, el Valle de los Caídos, como he dicho antes, son un montón de obras de arte que conforman el conjunto monumental del Valle, donde el ejemplo de reconciliación es más evidente en todos lados. El ejemplo más representativo es el que decía Alberto, de estas 8 esculturas que decimos de Luis Antonio Sanguino, pero por ejemplo, sabemos que hay 6 imágenes dedicadas a la Virgen en la nave principal de la Basílica, la segunda entrando a la izquierda, o la segunda saliendo a la derecha, es la Virgen de la Merced, patrona de los cautivos. Está puesta allí en honor a los presos que con su trabajo colaboraron en la construcción de ese lugar. No se me ocurre bajo ningún concepto que alguien quiera tener esclavizados a los presos del Valle de los Caídos y luego le ponga una virgen en honor a ellos. Tiene como alegoría, que hemos visto, a los pies la Virgen de la Merced, repito, patrona de los presos de los cautivos, a los pies tiene una reja y unas cadenas. La Virgen de la Merced, además de ser la patrona de los presos, era también la patrona de Barcelona. Hasta
hace unos meses eran conceptos que iban muy unidos, lo de Presos y Barcelona. Ahora eso, por desgracia, ya ha pasado un poco a la historia, por lo que todos sabemos. Y repito, no quiero frivolizar, pero el Valle de los Caídos, en todos los lugares donde tengamos oportunidad de estudiarlo, el problema del Valle de los Caídos es que no se estudia. El problema del Valle de los Caídos es, uno de los problemas fundamentales, es que es el único monumento dependiente de Patrimonio Nacional, que no propiedad de Patrimonio Nacional, ojo, que no tiene visita guiada. Es decir, al Valle de los Caídos o se va en una visita con algún tour operador que llevan guías y que cuentan verdaderas barbaridades. Hay otra virgen, la Virgen de Loreto, también está representada en las tres armas, porque está la Virgen de Loreto como patrona de la aviación, la del Carmen como patrona de la Armada Española, porque ahora en este país nos hemos vuelto ya definitivamente estúpidos y le quitan el apellido español a la Armada de este país. Y luego está también la Inmaculada, que es la patrona del Ejército de Tierra, de nuestra infantería. Pues uno de estos guías era una chica, una guía turística, que yo, uno de mis deportes favoritos era esperar en la basílica que entrase un grupo con visita guiada para sumarme al grupo y rebatir lo que iban diciendo las guías, ¿no? Pues en la Virgen de Loreto, yo era el tío más odiado en las visitas turísticas. En la Virgen de Loreto, que tiene como alegoría dos avecitas, dos aves, dos gavitas. Yo escuché a una guía de turismo que decía, dice, lo último que le han puesto ha sido el logotipo del Partido Popular. El problema es que eso lo está diciendo una señora que tiene colgado aquí una acreditación que dice Guía Oficial de Turismo. La gente se lo cree, porque se lo cree, y lo transmite, y de esta manera los mitos y leyendas del Valle de los Caídos, contra los que tanto ha luchado sobre todo Alberto Bárcena, pues seguirán siendo vigentes. Es una pena, pero realmente es así. Todos, repito, no solamente las esculturas de San Guino, no solamente, bueno, el mismo San Miguel que hemos sacado antes a Rodríguez, ¿qué es lo que tiene San Miguel en su mano? Pues, la única imagen que se conoce de San Miguel en todo el mundo que tiene una rama de olivo. La mano que tiene alzada. Sí, en una mano tiene la espada y en la otra mano alzada, ojo, cuidado, la mano alzada pues sujetando un ramo de olivo, es lo del alzada, hay que tener cuidado porque terminamos presos. Todo se hizo con un ánimo verdaderamente reconciliador. Pero no es que Franco, bajo mi punto de vista, cambiase ese carácter que tenía previsto para el Valle. Es desde el principio. El ejemplo más claro que tenemos en esa grandiosa escultura, esa talla del Cristo, que preside el altar mayor, de ese tan poco sospechoso políticamente hablando escultor como era Julio Beovide, que era nacionalista, pero nacionalista bajo. De hecho, le tuvieron que engañar para que quisiera hacer, le tuvieron que ocultar quién era el cliente. Ignacio Zuloaga le dijo que el cliente era un turista americano, cuando el americano era del Ferrol. Entonces, bueno, le costó la amistad tanto a Zuloaga como con Beovide. Pero Franco, en una exposición en el año 40, a principios del año 43, que como bien sabemos, en el año 43 todavía las obras del Valle de los Caídos no habían empezado ni siquiera a hacer, más allá de abrir el hueco de la basílica, nada más y nada menos que abrir el hueco de la basílica, Franco en Zumaya fue una exposición de escultura donde este hombre, Julio Beovide, tenía expuestos unos cuantos esculturas, entre ellos varios Cristos. Entonces Franco ve uno de esos Cristos y lo dice, y está recogido en la prensa de la época: yo quiero que un Cristo como este sea el Cristo que presida ese lugar de reconciliación que quiero que sea el Valle de los Caídos. Estamos hablando del año 43. Con eso, una vez más, pierde fuelle los argumentos demoledores que están utilizando en contra del Valle de los Caídos todos estos que ahora quieren borrarlo, diciendo que Franco en un principio lo quería solamente para sus caídos, y que luego cuando vio que no iba a llenar los osarios de sus caídos, que abrió la mano para que fuese para todos los caídos. Es rigurosamente falso una vez más. Aprendiendo mucho. Alberto, ¿por qué si la cruz que representa el amor, la resolución, la esperanza, todos los cristianos la tenemos y la veneramos precisamente por eso, Jesucristo resucitado, además en estos tiempos, en este momento en el que estamos viviendo, que entramos en Semana Santa, nos hablabas de la hoja de laurel, nos hablabas del periódico americano, no recuerdo cuál era exactamente,
New York el Times. New York Times, ¿no? El New York Times reconoce algo a Franco y ese gesto de reconciliación. Yo veo que una España, es una opinión muy personal, pero claro, hay una España que ha perdonado, que se ha intentado olvidar de la guerra civil. Yo pertenezco a una familia que le tocó de un lado, ¿no? Y bueno, pues mi madre finalizó sus días, pero ya el tema este era un tema que le incomodaba, ¿no? Que ya le incomodaba, y un tema superado. Y hay otra España que para ellos no ha terminado la guerra civil. Empezaron con intentar, querían la exhumación de Franco, todos pensaban que en el momento que exhumaran a Franco aquello iba a acabar, y luego continuar con los benedictinos, ahora quieren continuar con la cruz, esa lucha que planteabas tú, esta lucha espiritual, ¿qué es lo que pretende la izquierda? ¿Qué es lo que están buscando? ¿En qué guerra están? Porque la dignidad de los presos de los enterrados del Frente Republicano y la del Frente Nacional es la misma, están enterrados, si no me equivoco, en los mismos osarios, ¿no? De que no hay una distinción de este es de derecha, lo pongo aquí, este de izquierda, lo pongo allá, este como es de izquierda, lo maltrato y ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo lo ves? Cuando yo empezaba la investigación para la tesis, ya vi, claro, al hacer el estado de la cuestión, que es lo primero que hay que hacer, vi que los autores antifranquistas ya señalaban la cruz como problema. Cruz opresora, angustiosa, omnipresente, como algo que imponía, que impresionaba, que creaba una sensación incómoda. Y dije, el problema va a ser este. Porque claro, eso lo encontré en las obras de 3 o 4 especialistas, entre comillas, del tema, y señalaban la cruz como problema, en vez de prescindir de ella y hablar más de los aspectos, si se quiere, políticos, si es que se puede hablar de aspectos políticos. Así que la cruz es problema desde el principio. Ha seguido siéndolo y ya cuando han dado la cara, evidentemente en el caso de Podemos, están hablando de Salvador, en serio, de dinamitarla, e incluso las piedras que surgieran de la destrucción de la misma, que formaran una explanada sobre la cual pisáramos cualquiera que entrásemos allí, en caso de querer volver alguna vez, porque se integraría esa cruz monstruosa en el conjunto monumental. O sea que tienen pensado incluso algunos qué hacer con los trocitos de la cruz, lo que resulte de la voladura. O sea que esto se llama cristofobia, es muy simple. Es decir, hay un odio a la cruz, que no es nuevo, que viene muy atrás, pero que se ha manifestado sobre todo desde las legislaturas de Rodríguez Zapatero. Ahora, por otro lado, ¿el combate espiritual está ahí? Sí. Ahora, como tú decías, eso de que la reconciliación, que ahora está muy de moda decir que es obra de la transición, era ya un hecho, es falso. La reconciliación, yo puedo hablar porque por mi edad puedo hablar. Yo he vivido en la España de Franco. Tenía 20 años cuando se murió Franco. A mí no me van a contar lo que era aquello porque yo estaba allí y vivía en Madrid. Y no vivía en un gueto de oro ni en una jaula dorada, ni pertenecía al establishment del franquismo. Mi padre era un profesional, vivíamos pues normal, tampoco teníamos para grandes lujos, pero pues como vivía la mayor parte del entorno en el que yo me movía en la universidad, ¿cierto? Un ámbito al que no se había podido acceder hasta el franquismo en esas cantidades que, bueno, concretamente los niños de la Escuela del Valle, que eso tampoco se sabe, 60 niños de media, hijos de presos, funcionarios de prisiones, libres y profesionales que trabajaban en las obras. Todos ellos instruidos por un preso que había pedido ir al Valle, como Gonzalo recordaba, para vivir allí su condena. Y se examinaban por libre, claro, en el Instituto de San Isidro todos los años. Casi todos acabaron el bachillerato. Y de los que hemos podido seguir la pista, Pablo lo ha hecho concretamente de hijo del doctor Lausín, todos a la universidad. El maestro, entre otros, sus hijos también fueron a la universidad. Bueno, pues quiero decir, volviendo a retomar
mi experiencia. En la universidad lo que se vivía, y había, por supuesto, hijos de un bando y hijos del otro, ¿no? No nos molestábamos siquiera en averiguar de qué bando había sido el padre de nuestro compañero de clase o el amigo. A veces alguno contaba su historia familiar y no estaba exactamente igual. O sea, que esa reconciliación que vino a partir de Adolfo Suárez, por ejemplo, no es verdad. España entera había pasado página, porque yo lo he vivido mucho antes de que Franco se muriese. Y además era natural, porque se habían alcanzado unas cotas de desarrollo económico y social. He dicho antes, el Centro de Estudios Sociales se creó para eso. La legislación del franquismo, la legislación social del franquismo, es tan avanzada que mis padres decían, Franco, ellos eran franquistas, mi padre fue voluntario al frente, pero no así decían, Franco siempre beneficiando a los rojos, ¿eh? Pero es que hay una cosa que son datos. Aquí yo lo he recogido de las cajas del archivo de Palacio. Las cargas que soportaba la empresa, las cargas sociales, a veces igualaban al salario y llegaron a superarlo, que es lo que se queja Juan Banús, hermano de José, en un escrito que es una de las joyas que yo me encontré ahí en el archivo, donde se queja ya al año de haber empezado las obras él, la contrata, que claro, que de lo que ellos habían pactado, lo que estaba sucediendo, había un abismo y que por lo tanto deja ver que habría que renegociar las condiciones. Pero es que claro, te pones a ver las cargas sociales que estaban soportando y empiezas a ver cosas que no existían en el 40, pero que ya en el 44 sí. Plus de vida cara, plus de carestía de la vida, que es otro. Plus de cargas familiares, porque no cobraban igual, por supuesto, bueno, eso ya estaba en la legislación sobre la reducción de penas. Cada hijo menor de 15 años aumentaba el salario del preso, del jornal. Plus de todo, de vejez, por ejemplo, y las cargas familiares, en fin, por todo había pluses, que habían ido surgiendo en 3 o 4 años. Claro, lo que él viene a decir es que tanto como gasta en jornales, se está gastando en cargas sociales y que por tanto la contrata, esto se debería tener en cuenta. Ante lo cual el Consejo de las Obras, que buenos eran, las gastaban de aquí de espero, ¿no? Ni media tontería con ellos. Le contestan al empresario que no se queje, haga el favor, que le sigue compensando estar aquí y que si no quiere lo tiene facilísimo, pero que no se va a tomar en consideración en absoluto las cargas que él tiene porque son las que están soportando las otras contratas del Valle y el resto de empresas españolas desde hace 4 años. Que si no le gusta, son lentejas. Dicho así, castizamente, pero hay que ver cómo le contestan. No, Juan Manus no volvió a ver el pico, de aquí se quedó. Pero es que cuando yo que he tenido que revisar nóminas y nóminas, hasta aburrirme, aunque esto es una frase hecha, porque no es nada aburrido ver las cargas sociales según las categorías profesionales, que eso se tenía en cuenta, no ganaban lo mismo. Era como fuera del Valle. Un peón no ganaba lo mismo que un obrero especializado, aquí y fuera. Y veías lo que estaban percibiendo por cargas sociales y dices, verdaderamente, es que antes de que se pusiera en marcha la seguridad social, la cobertura que tenían estos trabajadores era impresionante. Luego me han dicho, pero si la seguridad social es de los años 60. Bueno, Pedro Sánchez ha dicho que es del PSOE. Que no había seguridad social. Pero es que cuando ves esto dices, pero ¿y qué diferencia había entre la seguridad social y las cargas sociales que ya estaban en marcha en los años 40 y 50? Pues aquello era darle forma y hacer una ley que regulase todo ello de una manera conjunta y ordenada. Pero esas cargas las tenían ya. Entonces, ¿cómo no va a haber habido una reconciliación? ¿Cómo no la va a haber habido? Si resulta que presos que han cometido auténticas atrocidades. Pablo me facilitó consejos de guerra que están ahí disponibles en el Archivo Histórico de Defensa. De momento, como lo del Valle, que también está de momento en el Archivo de Palacio. No por cuánto tiempo, ¿no? Pero es que cuando vas a ver por qué se les había condenado, pues algunos tenían varias penas de muerte porque, por ejemplo,
Pablo encontró a varios de los que habían asesinado a los presos que venían en el tren de Jaén, el famoso tren, donde se cargaron a 200 personas, entre otros el obispo y su hermana. Las monjas de la caridad que cuidaban a los heridos, esas también. Los bajaron en el terraplén y ahí estaba uno llamado Cipriano Salas, que ese, en la sentencia pone, manejó fusil ametrallador en el andén del pozo del tío Raimundo, que es donde se les fusiló la mayoría. Ese es uno. Y el que se lleva la palma quizás es un caso al que le dedica más espacio, que es justo Roldán Sainero, que claro, tiene 2 consejos de guerra. Eso, los consejos nos los facilitó nuestro común amigo Jesús Romero. 2 consejos de guerra. En uno está condenado por haber pertenecido al Comité Rojo de Pinto y tomado parte en sus decisiones. Lo que había pasado en Pinto, mejor no entremos, porque aparte de desagradabilísimo, sería largo. Lo resumo diciendo 2 detalles, o 3. Habían matado, después de violarlas, a 5 señoras mayores, una de las cuales era la presidenta de la catequesis, que está en proceso ahora mismo, doña Isabel Solo de Zayú. Y enterrada en el valle. Y en el valle. Y está en el valle. Y está en el valle de los Cayos, Las maestras, las 2 maestras de la fábrica de chocolate. 2 hermanas pensionistas y otra más que les estorbaba. Las habían violado todas y superaban los 50 años, que entonces era una edad provecta, después de desvalijarlas. No murieron el mismo día, habían participado en la violación, que fue colectiva, y las mataron entre varios. Un padre y un hijo, ese dato me impresionó mucho, el Federo padre y el Federo hijo, que iban juntos en este tipo de expediciones. Habían enterrado vivo a un obrero del pueblo porque votaba a las derechas. Y eso lo había decidido el Comité Rojo. Primero le arrastraron atado con una soga a un coche por el pueblo. Le dejaron bastante maltrecho, pero no muerto, y lo enterraron vivo. Mataron al cura de la fábrica también, el capellán de la fábrica, porque había capellanía, que tenía 25 años, el padre Calleja, y al padre del cura porque vivía con él. Y le concedieron la gracia cuando ya los iban a matar juntos. El padre dijo que él no quería ver morir a su hijo, que por favor le mataran primero. Al que le contestaron que no había ningún problema, lo bajaron primero en la carretera de Parla, le mataron ahí mismo y 2 kilómetros más allá al cura. Y podríamos continuar, Bueno, eso ahí él había tomado parte, no solo en las decisiones del comité, sino que además en la ejecución de los hermanos Creus Vega, 4 hermanos de una tacada, en la treintena de edad, todos ellos. Uno de ellos había presidido la Asociación de Agricultores madrileña, y ahí justo Roldán no solamente había decidido eliminarnos, sino que había tomado parte en la ejecución. Pero aparte su mote era el matacuras. Porque el presumía... No, ese bueno estuvo en todo lo mejor. Estuvo al frente del económato, que era un puesto privilegiado donde no iba cualquiera. Estuvo de portero de los monjes, que ya es impresionante. Por cierto, que al padre Abalde hacía así cuando ya había pasado. Y ellos están tranquilos. Y además él reconocía que se llamaba matacuras porque había eliminado a 5. De eso no hemos encontrado pistas, de los curas. Ángel David Martín Rubio, sacerdote y experto en esto, en represión, dijo, bueno, es que muchísimos de los milicianos que huyeron ante la entrada de los nacionales, de los pueblos de la provincia y entraron en Madrid, aquí se perdieron, estuvieron asignados a checas y muchas de estas muertes no se denunciaron nunca, y si no hay denuncia no se investiga, porque es muy posible. Pudo haber matado luego a varios curas, porque tendría que estar muy loco para jactarse de haber hecho eso si no lo hizo, ¿no? Con ese historial, aquí le ponen de portero de llavero de la abadía. O sea, tenía acceso a todas las dependencias de la abadía. Deciden cambiarle de sitio porque se comprende que no es el lugar más adecuado para él, ya que llegan los monjes enseguida. No se cumple el acuerdo y se queda con ellos varios años, ¿no? Pero es que mi sorpresa es cuando veo que con 2 penas de muerte, un inciso, al acabar la guerra, en el 41, Franco crea las comisiones de revisión de sentencia, que conmutan 16.000 penas de muerte
16.300 para ser exactos, por la pena inferior en grado. Es decir, viene a enmendar la plana a los militares que habían dictado esas sentencias en guerra. 16.300. La inferior en grado era 330 años. Ni uno solo cumplió, ni 10. Porque con el sistema de reducción de penas más los indultos, especialmente el del año 45, la mayor parte, como reconocen ellos mismos en el libro de Soira, en 6 o 7 años el que más era libre. Y me encuentro al Matacuras libre en el 46. Digo, pero vamos a ver, ¿qué ha hecho? Por mucho que haya redimido condena en el Valle, se acogió con todo el valor al indulto del 45 y se le hizo caso con ese historial que acabo de relatar. ¿Cómo no va a haber habido reconciliación si estas cosas pasaron en la primera posguerra? O sea, en el primer franquismo estaban ocurriendo estas cosas. A los presos del Valle y a los libres se les daban viviendas de protección social oficial en Madrid, si lo pedían, si no, no. Había una lista donde se apuntaban. La mayor parte fueron a parar a San Blas, Juan Bendito. Bueno, al final de la Castellana estaba el Matacuras, en Virgen de Begoña, que siguen en pie los edificios, frente a La Paz, precisamente donde murió Franco, vivía justo Roldán Sainero. Y aparte de darles viviendas, les buscaban otra colocación, porque al ir acabando las obras, y esto están las actas de patrimonio. Y del Consejo de las Obras, impresiona ver la firma de Carrero Blanco, los monstruos del franquismo, ¿no? Etcétera, etcétera, tomando el acuerdo de no solo buscarles vivienda, sino trabajos alternativos, a poder ser en obras de patrimonio y si no, pues en otro lugar. Por eso el maestro acabó en Canillejas siendo maestro también, porque los colocaban. A ver, yo quiero que me indemnicen, porque además se indemnizaban. Me coloquen cuando me quede sin trabajo, que no es que le echaran, es que no había trabajo, y además me faciliten una vivienda de pago simbólico. ¿Dónde se ha vuelto a ver eso? ¿Se ve eso ahora mismo en alguna parte? No, posible. Entonces, eso es lo que hubo. Nadie se fijaba en el Valle, que es un ejemplo de la España de entonces, en quién era quién, qué había hecho cada uno. Es más, en los expedientes es que no figura lo que habían hecho. Es difícil saber la trayectoria, no, es imposible. Aquí en el Valle, la documentación del Valle, imposible saber por qué estaban aquí. Y muchas veces no se sabía siquiera siempre. Entonces, la reconciliación era un hecho. Con la transición, bueno, pues se ponen las medallas de que hemos reconciliado a las dos Españas. Y un cuerno. No habéis tenido que hacer eso porque estaba hecho ya. Lo habéis formalizado, si queréis. ¿Y qué ocurre? Que aquí vivimos en paz hasta que llega, no Felipe González, que habló del alzamiento nacional como algo en lo que era mejor no entrar, porque estamos todos implicados, las dos Españas se enfrentaron y que aquello había que dejarlo aparcado. Lo dice él, un 18 de julio. Pero llega Rodríguez Zapatero. Con los trenes de Atocha se nos baja eso de ahí. ¿Y qué trae? La guerra civil, pero vamos, con pólvora y munición. Porque empieza con la educación para la ciudadanía, la ley de memoria histórica, a recuperar un pasado falseado. Y por si nos faltaba algo, viene el ataque frontal ya contra el Valle, la prohibición de las misas, siempre con argumentos ridículos, que era muy peligroso entrar. Luego ya comprendieron que como se estaban retransmitiendo las misas, mejor que entrasen, porque aquello estaba teniendo una publicidad excesiva y ya no era peligroso. Y si lo es, pues que les mate una piedra. Pero bueno, vamos a abrir la basílica porque esto está creando un conflicto. Y si nos faltaba algo, viene Pedro Sánchez. Entonces, lo de la reconciliación, si ahora no la hay, o si está habiendo polémica en torno a este asunto, es porque se ha creado artificialmente por parte de la izquierda. Y la derecha no ha estado a la altura, ni muchísimo menos, de esta situación, porque han asumido esto. Pero si el propio José María Aznar entró a condenar el alzamiento nacional, él, a partir de ahí, si ahora tenemos un ambiente de guerra civilista, rencores y deudas que no se han saldado, entre comillas, es por nuestra clase política. Y los meto a todos ahí. Unos tienen más culpa y otros menos. El proyecto socialista o Frente Populista está de volvernos al 36, porque es la única legitimidad que ellos reconocen. Todo lo que vino después
incluyendo la Constitución actual, etcétera, no digamos el franquismo, es ilegítimo. Esos llevan la delantera y los otros les hacen el juego. O sea, que se ha creado una sima entre españoles donde no existía y habíamos conseguido tener 40 años de convivencia pacífica como no se habían dado en España desde el siglo XIX. Empezando el siglo XIX, porque hay que ver el XIX también, no digamos el XX. O sea que nos han retrotraído a la peor parte de nuestra historia los señores que gobiernan o que ahora mismo están en las Cortes o han gobernado recientemente. Este es el legado de la transición democrática. Muchísimas gracias. Yo te mando un aplauso. Has dicho también que estamos hablando con autoridades aquí. Y has contado cosas que desde el punto de vista administrativo has investigado, estudiado, y ahora desde el punto de vista del hijo de una persona, nacido en el Escorial, de una persona que pasó la posguerra aquí, y que vivió la guerra también en primera línea, mi padre. Y me contaba que también está la nieta de una persona que vivió esto. Mi padre me hablaba de su abuelo. Después de la guerra, en este municipio, la gente no tenía recursos y los comerciantes, mi padre era comerciante aquí, y hay otros comerciantes que están también por aquí, vivían fundamentalmente el dinero que tenían los presos. Porque la gente del pueblo no tenía un duro. Y este pueblo empezó a regenerarse con el dinero de los recursos que tenían los presos por esas nóminas de las que tú estás hablando. Y las cartillas que les ingresaban aquí en el Escorial. Efectivamente. Y esto fue el inicio de la recuperación económica del municipio después de la guerra. Te lo doy como un dato con carácter personal. Mi padre llegó a tener aquí hasta 7 tiendas. Que no te está hablando una persona que no sepa. En cuanto, por razones familiares, me tocó proceder y luchar en Navarra contra la exhumación de Sanjurjo. Tuve muchas discusiones con don Francisco Pérez, el obispo de Pamplona, Tudela. Tuvimos muchísimas tensiones. Avisé de que van a conseguir exhumar a Mola, vais a permitir que se exhume a Sanjurjo, porque ahí necesitaban la autorización de la familia, que no la tenían. Le mandamos un profax a decir que no lo autorizábamos. Él nos lo pidió porque nos dijo que sin la autorización no se podía hacer la exhumación, que tenía instrucciones de muy arriba de que iba a proteger y no iba a autorizar la entrada a la basílica de nadie, vamos, en la basílica no, en la cripta, que era un lugar sagrado absolutamente de nadie. Bueno, al final, por resumir un poco el tema, yo le dije que, bueno, ya no es un problema histórico, es que van, lo que has planteado tú, ¿no? Esto hay una parte de odio a la fe, y cuidado, que hoy no van directamente contra la cripta, van contra la cripta y contra el monumento, a exhumar a Mola y a Sanjurjo y a los 6 carlistas que están enterrados. Van a convertir ese documento en un parque temático. Hoy es un parque temático de Vigo, el monumento a los caídos de Pamplona. Es un parque temático de Vigo. Me imagino que ese ensayo es lo que pretenden hacer con el Valle de los Caídos. Dios quiera que no lo veamos y que no lo consigan. Bueno, yo no sé si queréis hablar entre vosotros, porque son las 2 menos cuarto. Estamos disfrutando muchísimo. ¿Alguna pregunta que queréis hacer las personas que estáis aquí? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta o contar alguna anécdota? Es el momento, antes de que clausuremos este estupendo acto con estos magníficos ponentes que hemos tenido, los que hemos podido disfrutar. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Nadie? Bueno, pues entonces, señores, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a nuestros ponentes que nos han acompañado hoy. Es un verdadero placer tenerlos. Y prometo una cosa, que el próximo acto de acá tendrá la luz encima de la mesa. Buenas noches.